dándole importancia como iglesia, vida vertical, a este tema. Ese es el sentir de esta conferencia, es cómo podemos todos priorizar en áreas que a lo mejor hemos descuidado y que Dios quiere que estudiemos y que sean parte de nuestra santificación, de la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas. Entonces, quiero regresar otra vez a este punto que veíamos sobre eventos cíclicos de Apocalipsis. Piensen así, esto va a simplificar mucho para ustedes su lectura de Apocalipsis. Los eventos de Apocalipsis, ninguno en realidad es único de Apocalipsis. Es decir, y esto se conecta con el principio hermenéutico que vimos hace rato de cómo se conecta un texto con el resto de las escrituras, lo cual significa que todo lo que tú estás leyendo en Apocalipsis debe de existir en algún otro lugar de la Biblia. Creo que esto es importante porque esto nos muestra la unidad de las escrituras. Entonces, todo lo que estás leyendo en Apocalipsis son eventos relacionados ya sea a la primera venida de Cristo y el Evangelio, o son eventos que tienen que ver con la persecución, el testimonio, la protección o la recompensa de los santos. O sea, todos esos aspectos se describen en Apocalipsis, cómo los santos son perseguidos, cuál es su testimonio en la tierra, cómo Dios los protege y también cómo Dios los recompensa. O también van a estar leyendo en Apocalipsis el poder y dominio temporal y el juicio y condenación eterna de los que se oponen a Dios, o sea, de los enemigos de Dios. Ese es otro tipo de evento que van a leer en Apocalipsis. O, al final, algo que tenga que ver con la segunda venida de Cristo y el reino eterno. Entonces, fíjense, 4 categorías. Y todo Apocalipsis va a caer, todo lo que estén leyendo va a caer en una de esas 4 categorías. Eso es lo que están leyendo. Algo relacionado a esas 4 cosas. Esto simplifica mucho el tema de Apocalipsis, porque no estamos pensando que nos está describiendo algo completamente ajeno al resto del Nuevo Testamento, sino algo conectado con el resto del Nuevo Testamento, porque todo esto aparece en el resto del Nuevo Testamento. O sea, todo eso ustedes pueden aprender los mismos principios de Apocalipsis en las cartas de Pablo, en los evangelios. Todo describe este tipo de cosas. Entonces, el segundo principio hermenéutico tiene que ver con la naturaleza simbólica de Apocalipsis. Y aquí tenemos el contraste entre lo que llamamos literalismo y simbología. Porque la crítica que escucho más seguido hacia el amilenialismo, y esa es la postura que estoy tratando de explicarles, pero la crítica más común es que no estoy tomando la Biblia de una manera literal. Pero claro, el no tomar la Biblia literalmente parece como que te están diciendo algo que es malo. La pregunta no es si la estoy tomando literalmente, sino si la estoy tomando en el sentido en el cual fue escrito originalmente. Esa es la pregunta. Entonces, no se trata de interpretar la Biblia literalistamente. Literalistamente significa nada más asumir que lo que estoy leyendo tiene una relación con algo literal. Pero, por ejemplo, si yo leo en la Biblia un texto que dice que los árboles aplauden, que está en los Salmos, ¿cómo debo de interpretar eso? ¿Literalmente? Sí, pues yo creo que tienen unas manitas y las juntan. ¿Cómo lo interpretamos?
Bueno, entendemos que hay poesía ahí, ¿no? Que por eso usa ese lenguaje. Y entonces hay este sentido de que tomar algo literalmente, realmente significa tomarlo con el sentido con el cual el autor lo escribió. Y el género apocalíptico de todos los géneros bíblicos es un género que naturalmente, o sea, se debe de asumir que naturalmente es simbólico. Esa es la naturaleza del género, que es simbología. Ahora, no cuesta mucho trabajo ver la naturaleza simbólica de Apocalipsis. Porque si tú quieres empezar a ver todo literalmente, vas a tener muchos problemas con este libro. Y lo peor que va a pasar realmente es que si no lo entiendes, se vuelve irrelevante. Eso es el peligro con el literalismo. Que tú digas, no tiene nada de sentido, por lo tanto, no tiene nada que ver con mi vida. ¿No es lo que va a pasar? Si tú no entiendes el texto, entonces no tiene nada que ver con tu vida, no hay manera de aplicarlo a tu vida. Entonces, por esto es tan importante, es ver la naturaleza simbólica de Apocalipsis, que si ustedes van, déjenme, este es un pequeño ejemplo nada más. Ustedes están familiarizados con el libro de Daniel. Daniel es un libro que tiene mitad narrativa histórica y mitad género apocalíptico. Entonces, a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 12, realmente si creen que Daniel es un libro fácil, porque dicen, sí, Daniel en el foso de los leones. Sí, esa es la parte fácil. Pero métanse hacia el final del libro y ya no es fácil. ¿Por qué? Porque está cargado de simbología. Ahora, el ejemplo más claro es cuando la simbología es mucho más fácil de entender cuando se da la interpretación de la simbología. Y en el capítulo 2, ustedes saben de qué habla el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor tiene un sueño y el sueño involucra una estatua. Y la estatua tiene diferentes materiales, y empezando con oro y terminando con barro. Tenemos el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. O sea, tienes todos esos imperios siendo representados, se te da la interpretación. Pero es un ejemplo muy claro de cómo funciona la simbología. La estatua es y luego aparecen esos imperios como animales. Entonces luego te da otro símbolo para mostrarte la realidad de esos imperios. Entonces, ¿qué pasa en Apocalipsis? En Apocalipsis tenemos personajes, que esos personajes son simbólicos. Por ejemplo, la serpiente. Capítulo 12 habla de la serpiente y el dragón. Ahora, ¿es que literalmente es una serpiente? No, no es que literalmente es una serpiente. ¿Por qué dice serpiente? Porque ¿a qué te está apuntando? A Génesis, ¿no? O sea, hay una razón por la que usa la descripción. Es para que te vayas al Antiguo Testamento y digas, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué describe a Satanás como la serpiente? Porque te está diciendo, esta batalla viene desde el principio. Y Apocalipsis 12, que describe una batalla entre la simiente de la mujer y la serpiente. ¿No es interesante? Eso es Apocalipsis 12, es una batalla entre la simiente de la mujer y la serpiente, que es una referencia directa a Génesis 3:15. Eso es lo que te está describiendo, cómo se ve el cumplimiento de Génesis 3:15, es lo que te está describiendo Apocalipsis 12. Entonces, por eso usa ese lenguaje. Ahora, déjenme mostrarles en las 7 iglesias, en las cartas.
capítulo 2, esta es la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 20. Dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que había una mujer que se llamaba Jezabel en Tiatira? ¿Que ese era su nombre, Jezabel? No, no es lo que está, o sea, el texto no está diciendo el nombre de una mujer en la iglesia. ¿Qué está diciendo? O sea, ¿qué tienes que hacer cuando lees Jezabel? Ir y leer la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué la llamó Jezabel? Porque está haciendo lo mismo que hizo Jezabel en el Antiguo Testamento. Alguna mujer en la iglesia, pero no sé cómo se llamaba. A lo mejor María, a lo mejor, ¿no? Juana, no sé cómo se llamaba, pero no era su nombre Jezabel. Lo que está haciendo Apocalipsis es hacer referencias al Antiguo Testamento, y esas referencias siempre van a ser simbólicas. Lo que llamamos alusión. Para poderlo entender, tienes que conocer el Antiguo Testamento. ¿Saben cuántas alusiones hay en Apocalipsis al Antiguo Testamento? Más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería una de las claves más importantes para entender Apocalipsis? Conocer el Antiguo Testamento. Así que, si alguien no ha leído el Antiguo Testamento, no les recomendaría leer Apocalipsis. Que le regalen una Biblia a un nuevo cristiano y le dicen: empieza con Apocalipsis. No empieces con Apocalipsis. Tienes que tener un sentido de lo que te está diciendo todo el Antiguo Testamento primero. Entonces, personajes. Esta es otra parte importante. Los números. Aquí hay parte de la controversia que surge en Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 7 y en el capítulo 14 aparecen los 144,000. Y la pregunta es: ¿por qué 144,000? ¿Hay algún significado detrás de los números? Bueno, en el libro no vamos a hablar hoy de los 144,000, pero en el libro pasé mucho tiempo explicando por qué 144,000, porque sí hay un significado simbólico detrás del número. No es nada más para que cuentes y digas: a ver, 1, 2, 3, 4. No es la idea, no es nada más contar números, hay significado que viene del Antiguo Testamento detrás de esos números. Ahorita les voy a dar una pequeña lista de los números. Miren, y esta es la clave, porque muchos me preguntan: ¿y cómo sabes qué significan los números? O sea, ¿no es un poco arbitrario determinarle un significado a un número? Bueno, la manera de interpretar los números es: si tú puedes empezar a ver un patrón a lo largo de toda la Biblia de cómo se usa un número, entonces ya te empieza a decir que ese número sí tiene un significado simbólico. Entonces, por ejemplo, estaba yo predicando sobre David y Goliat hace unas semanas en nuestra iglesia, en 1 Samuel, y es 1 Samuel 17, y les decía: ¿por qué 5 piedras recogió David? No sé, porque quería unas de repuesto por si la primera no funcionaba, ¿no? Esa es la razón. O sea, no hay un patrón significativo en cuanto a por qué David habría recogido 5 piedras. No podemos darle un significado simbólico aleatorio. Entonces sí tenemos que ver un patrón de cómo se está usando un número consistentemente a lo largo de todas las escrituras para decir: parece que esto no es nada más al azar, Dios sí está escogiendo estos números de una manera intencional. Entonces, por ejemplo, número 2, a lo largo de toda la Biblia aparece siendo usado
como un número de testimonio. O sea, 2 testigos, eso aparece desde Números y Deuteronomio, aquí se los puse, como la única manera de validar algo oficialmente es con 2 testigos. Ahora, ya me estaban preguntando hace rato sobre esto. Eso ya te da una pista de algo que sí aparece en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 11 aparecen 2 testigos. ¿De dónde viene esa simbología? Pues viene de un patrón de toda la Biblia donde se requieren de 2 para dar legalidad a algo. Número 3. El número 3 se va a usar en Apocalipsis como una comunión o una alianza. Y esto sí lo encontramos, por supuesto que tenemos la idea de la Trinidad siendo desarrollada a lo largo de toda la Biblia, pero en Apocalipsis tenemos una Trinidad satánica que se compone del dragón y las 2 bestias, el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces, esta idea de 3 sí se va manejando a lo largo de Apocalipsis como algún tipo de alianza o consejo, digamos, que dirige. En el caso de los enemigos de Dios es dragón y los 2 bestias. En el tema del 4 apunta hacia algo global, hacia algo que tiene que ver con toda la creación, y esto lo encuentran una y otra vez en unos 4 puntos de la orientación en la Biblia, ¿no? Los 4 extremos de la tierra. Entonces, cuando habla de 4, normalmente está hablando de ¿qué? De algo que abarca toda la creación. Esa es la referencia que te está dando el número 4, normalmente como se usa. Ahora, este número 4 aparece en Génesis 4, porque hay 4 seres vivientes. ¿Qué creen que representan estos seres vivientes? Todo el orden creado. Eso es lo que representa. Es como se usa el número 4 a lo largo de la Biblia. Luego tenemos número 6. Este número 6 es significativo en Apocalipsis. Ya les di en la conferencia pasada un poquito de pistas aquí, pero es en cada uno de los 6 juicios está siendo juzgada la humanidad. Ahora en el capítulo 13, y lo vamos a ver en un momento, bueno, más tarde, en relación a la marca de la bestia, cuando la Biblia habla acerca del hombre, número 6 es el número del hombre. Ahora hay mucho significado simbólico y teológico ahí, empezando desde los días de la creación. ¿En qué día fue creado el hombre? El 6º día. Y desde ahí ya empieza a ver este patrón que el 6 está usando para apuntar hacia el hombre, pero hay mucho significado, porque el número 7, estamos más familiarizados con el 7, ¿no? ¿Y el 7 qué simboliza? Perfección, algo completo. Por eso es que el 7º día es el día que Dios descansa, es el día de Dios, del descanso de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia encontramos cómo el 7 se está usando para apuntarnos hacia el descanso de Dios. Va desde guardar el día sábado hasta el año del jubileo, cómo se aplica eso, y llegamos a Daniel 9 y encontramos las 70 semanas de Daniel, y todo esto siempre usando el número 7 para apuntarnos a un plan completo y perfecto de parte de Dios. Y el número 7, ya lo vimos con los juicios, cada vez que llegamos al 7 de los juicios, ¿qué es? La segunda venida. Entonces ese es el juicio que tiene que ver con la victoria de Cristo, o el descanso que encontramos en Cristo. Número 10 es muy significativo también a lo largo de toda la Biblia, porque el número 10 siempre apunta hacia también, número 1, límites, y también dentro del concepto de suficiencia o un plan establecido por Dios. Entonces, este patrón también lo vamos a encontrar
los 10 mandamientos, ¿no? El hecho de que sean 10 no es coincidencia, eso se va a usar, ese patrón de la idea de 10 se va a usar para apuntarnos hacia algo que Dios está estableciendo como su plan en un sentido también perfecto y completo, pero también los múltiplos de 10. Ahora, una pregunta nada más, vamos a llegar a eso en la tarde, pero ¿qué número les viene a la mente que aparece en Apocalipsis que es un múltiplo de 10? 1000. Vamos a llegar a eso. Y eso es el simbolismo que hay detrás de ese número. Otro número que es significativo, por ejemplo, es 12. 12 es significativo porque también encontramos un patrón muy claro en la Biblia, donde 12 se usa para señalar a un pueblo escogido. Empezando por las 12 tribus y luego en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles. Entonces, estos dos grupos de 12 representan al pueblo escogido de Dios. Esto sí aparece explícitamente en Apocalipsis. Cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, vamos a encontrar que es explícitamente la Nueva Jerusalén, tiene parte en los 12 apóstoles y parte en las 12 tribus como su fundamento o su identidad. Otra vez, simbolismo. La ciudad es un pueblo, no es un lugar como tal nada más, o sea, una estructura, es una identidad del grupo de personas que es escogido por Dios. Pero es un múltiplo de 12. Eso, otra vez, ¿qué parte de Apocalipsis es claramente un múltiplo de 12? 144,000. Entonces, todo esto, nada más para prepararlos. Estos son los principios hermenéuticos que tienen que tener claros, que están siendo claramente establecidos en Apocalipsis. Podríamos decir, quejarnos con Dios. Dice, Señor, ¿por qué lo complicaste tanto? O sea, símbolos, imágenes y todo esto, que por cierto, también están los colores. Esto no lo tengo aquí. Aquí debería de agregar personajes, números, colores. Colores también es significativo, esto no estaba ahí en este. Entonces, podríamos pensar, ¿por qué tan complicado, Señor? ¿Por qué no nada más nos dices las cosas como son y ya? ¿No? Pero lo que es importante acerca del simbolismo es que el simbolismo trae nueva profundidad al entendimiento de algo, ¿no es cierto? Entonces, déjenme darles un ejemplo del simbolismo de Apocalipsis y qué tan profundo es. Cuando llegamos al capítulo 19, tenemos una imagen de una novia vestida de lino fino, limpio, resplandeciente. Ahora, podríamos decir, sí, ¿no? Dios, nada más dinos, ¿no? Que un día vamos a estar contigo y ya. No, esto es mucho más significativo. ¿Por qué? Porque esa imagen de la novia, ¿con qué se conecta? Con nuestra experiencia aquí. Y decimos, wow, ¿cómo anticipa a alguien el día de su boda? O sea, si hay alguien aquí comprometido para casarse, es todo lo que van a estar pensando, ¿no? Hasta que llegue el día. O sea, van a decir, ya nada más faltan 6 meses, ya nada más faltan 3 meses, ya faltan, o sea, porque ese evento es el centro de mi vida cuando estoy preparándome para ese día. Y entonces la imagen de la novia es sumamente poderosa en Apocalipsis para describirnos a nosotros como la iglesia, y la anticipación y la preparación para ese día. El simbolismo trae una nueva profundidad que el uso del lenguaje ordinario no comunica.
¿Entienden? Entonces, si tú puedes profundizar en los símbolos, de repente algo nuevo vas a ver acerca de una verdad que ya conocías, pero de una manera que te va a impactar de una manera mucho más significativa. Y claro, Jesús usaba parábolas y Jesús usaba simbología e imágenes para describir realidades espirituales. Y lo hacía justamente porque es una herramienta didáctica. Apocalipsis, si lo entiendes correctamente, te vas a dar cuenta que es un libro visual. Es como si estuvieras leyendo un cómic. Y muchos de nosotros a lo mejor preferimos leer un cómic que un libro que solo tiene letras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gustan las imágenes. Entonces deberíamos de aprender a apreciar Apocalipsis en sus imágenes, porque esas imágenes están diseñadas para ayudarnos. Cuando están ustedes, la razón por la que nos volvemos adictos a las redes sociales es porque vemos memes todo el tiempo. ¿Y qué son los memes? Simbología. Es simbología. Es esta imagen que te muestra de una manera diferente o interesante esta otra verdad, ¿no? Entonces, qué chistoso, y por eso nos hacen chistosos, porque a veces esas imágenes comunican la verdad de una manera muy graciosa, pero deberíamos de abrazar la simbología y decir gracias, Señor, porque esto me da un sentido mucho más claro de una verdad que a lo mejor no había entendido como quieres que yo la entienda. Entonces, el otro principio que está siendo establecido en Apocalipsis es: ¿a quién fue escrito el libro? ¿O para quién es relevante el libro de Apocalipsis? Esto tiene que ver con la pregunta: ¿en qué momento se cumplen los eventos de Apocalipsis? Entonces, tenemos dos escuelas que están en los dos extremos, y son estas: la escuela preterista y la escuela futurista. Ahora, el preterismo tiene el enfoque de decir que Apocalipsis, en su mayoría, no todo, pero en su mayoría, ya se cumplió en el primer siglo. Que todo lo que estamos leyendo tiene principalmente su cumplimiento en lo que sucedió en el primer siglo, y específicamente en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Que ese es el peso más fuerte de Apocalipsis. Y claro, para argumentar eso, tienen que decir que Apocalipsis fue escrito alrededor del año 60, ¿no? Porque la destrucción fue en el año 70. Entonces, la fecha de Apocalipsis más común que existe, que es de los años 90 después de Cristo, no funciona como profecía de algo que pasó 20 años antes. Entonces, por eso tratan de fecharlo en años 60. Bueno, la postura futurista, que es la más común, o sea, esta es la postura dispensacional, que ve, como ya les decía, que todos los eventos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 todavía no han sucedido. Entonces, todo eso va a ser lo que va a pasar durante la gran tribulación. Bueno, ¿cuál es el problema con las dos posturas? Yo tengo un problema con ambas maneras de ver Apocalipsis. Y es cómo entendemos la relevancia que el texto tiene para su audiencia original. Es una pregunta que yo le haría a un futurista, ¿no? Porque un futurista dice, desde el capítulo 4 hasta el 19 no ha sucedido y va a suceder algún día, pero no ha sucedido. Entonces mi pregunta es, ¿a quién fue escrito Apocalipsis? ¿A quién fue escrito? A 7 iglesias que están en los capítulos 2 y 3. O sea, es decirles, miren, les voy a dar un libro, pero el 80% no es para ustedes.
Eso se me hace un poco extraño, considerando la audiencia original. Entonces ese es mi único reto para un futurista que ve casi la mayoría del libro como algo futuro, que no ha sucedido. Pero por otro lado, si me dicen, todo ya se cumplió, entonces ahora ¿qué problema tengo? Entonces, ¿cuál es la relevancia para mí? Nada más ver algo histórico que ya pasó y ya. De repente pierde relevancia para alguien que lo está leyendo 2000 años después. Entonces, y esto es ya, al estudiar con calma todo el libro, ustedes van a encontrar, creo, que realmente el enfoque, la fuerza del libro es para las dos cosas, tanto para la audiencia original como para nosotros. Es decir, que Apocalipsis tiene que ver con la historia de la iglesia de todos los tiempos, o sea, todas las generaciones de todos los tiempos. Apocalipsis es aplicable a cualquier generación que tú quieras. ¿Generaciones futuras? ¿La última generación de cristianos que va a haber en este mundo? También. Así como Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, todas esas iglesias. ¿Esas iglesias entendían su significado? Sí, creo que esas iglesias entendían el significado de Apocalipsis. Hoy queremos entender el significado de Apocalipsis para nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos, si también les toca todavía estar en esta tierra leyendo Apocalipsis antes de que regrese Jesús, van a entender cómo se aplica a ellos. Ahora, esto es lo que llamamos idealismo. Esa es la postura que les estoy presentando, la postura idealista. Hay un diagrama en la página 18 que les da un contraste, o sea, les trata de explicar 4 diferentes maneras de leer Apocalipsis. Ahorita me brinqué la historicista, pero hace rato me preguntaban acerca del historicismo. La diferencia entre el idealismo y el historicismo es que el historicismo dice que cada sección de Apocalipsis es una parte de la historia de la iglesia, mientras que el idealismo dice cada sección de Apocalipsis es toda la historia de la iglesia. ¿Entienden la diferencia? Entonces, los historicistas dirían que, por ejemplo, tradicionalmente, dirían que cada una de las 7 cartas representa una era de la historia de la iglesia. Y entonces dirían que la primera, que es Éfeso, la primera carta, representaría la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y que luego la iglesia de la Odisea sería la iglesia del final de los tiempos, que sería la iglesia apóstata. Pero mi interpretación es que las 7 iglesias representan la iglesia de todos los tiempos. Siempre hay de las 7, hay elementos de las 7 en todas las eras de la iglesia. Entonces, eso es lo que llamamos idealismo, y creo que esto es importante nada más para que entiendan que cuando ustedes abren Apocalipsis y leen este libro, están leyendo algo que está escrito a una iglesia que existió hace casi 2000 años, pero para ustedes hoy. O sea, hay algo que está describiendo acerca de quiénes somos nosotros como la iglesia de Cristo hoy, que está dentro de toda la simbología, todos los significados que tiene Apocalipsis, apuntándonos al Antiguo Testamento y apuntándonos al Nuevo Testamento. Nos está mostrando verdades sobre la iglesia de Cristo principalmente. Así que eso es, déjenme nada más darles el resumen aquí. ¿Cuál es el tema central de Apocalipsis? No podemos perder de vista eso, ¿verdad? Porque no nada más es Jesús el tema central de Apocalipsis. Jesús es el tema central de toda la Biblia.
Así que si en algún momento tú estás leyendo y estudiando Apocalipsis y pierdes de vista que Jesús está al centro de lo que estás leyendo, entonces no estás leyendo correctamente este libro. Algo está mal en tu enfoque. Si lo que estás tratando nada más es de descifrar si la vacuna del COVID es la marca de la bestia o no, eso no te está apuntando hacia Cristo realmente. Entonces tenemos que regresarnos y pensar, a ver, ¿cuál es el propósito de este libro en general, de todos los libros de la Biblia, pero en Apocalipsis en particular? ¿Cómo me lleva esto a ver a Jesús? Y estas son las áreas en las que vamos a ver a Cristo. Su victoria pasada, su victoria futura y obviamente su victoria en el presente, pero todo eso está en relación a dos cosas. O sea, cuando vemos a Jesús, vamos a ver dos aspectos de su persona. Uno es conectado a sus enemigos. ¿Cómo se relaciona Jesús con sus enemigos? Eso tiene que ver con juicio, terror y condenación. Pero el otro lado es cómo se relaciona Jesús con sus hijos o con su pueblo. Y cuando vamos a esa parte de Apocalipsis vamos a encontrar consuelo, esperanza y bendición. Entonces, ¿se dan cuenta que lo que estoy tratando de hacer es simplificar esto? O sea, no estamos tratando de complicar Apocalipsis más de lo que tiene que ser. Hay partes de por sí difíciles, pero si ustedes pueden pensar en esta categoría y decir, a ver, esto que estoy leyendo, ¿cómo me apunta a Cristo y su relación, ya sea con sus enemigos o con su pueblo? Porque no es ese el tema de toda la Biblia. ¿Cómo Dios se relaciona con sus enemigos y cómo se relaciona con su pueblo? Ese es el tema de toda la Biblia. Eso es lo que nos está describiendo. Solo hay dos categorías en toda la humanidad. Solo dos. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay más. Entonces, piensen así cuando leen Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de más contraste entre estas dos categorías. Es el libro que más claramente te dice, si tú eres enemigo de Dios, estás acá. Y si tú eres el pueblo de Dios, estás acá. Y este es tu fin si eres el pueblo de Dios. Y este es tu fin si eres enemigo de Dios. Así que, ¿creen ustedes que esto es relevante para nosotros? Sí, porque vamos a encontrar consuelo constante. Si tú eres hijo de Dios, vas a encontrar consuelo constante. Y si eres enemigo de Dios, más vale que temas. Más vale que temas y digas, yo no quiero ser de los que no están en el libro de la vida. Yo no quiero ser de los que tienen la marca de la bestia. Y vamos a ver quiénes son esos en un rato. Pero ¿quiénes son los que tienen la marca de la bestia? Los que no están en el libro de la vida. Yo no quiero ser esa categoría. Porque me está diciendo cómo terminan.